la serie de Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta el 25. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 25. Lea conmigo y luego vamos a orar. Si lo tiene ahí, lea conmigo. Luego mantenga su Biblia abierta para ir viendo conmigo cada uno de los textos que vamos a compartir. Dice así la palabra del Señor, Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardad de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos disfrutando juntos. Ruego ahora por la predicación de tu palabra, que me des entendimiento, que pueda explicarlo de manera sencilla, clara, en el poder de tu Espíritu Santo, que puedas hablar a nuestras vidas, podamos aferrarnos a tu palabra, ser persuadidas a obedecerla a través de la fe y a través de esto poder crecer. Guíanos en este tiempo, que tu nombre sea glorificado. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es ¿Cómo servir fielmente a Cristo en un mundo que nos rechaza? Hoy vamos a ver la primera parte. El 10 de septiembre pasado recibimos con estupor y con dolor la noticia del asesinato de un joven llamado Charlie Kirk, un joven estadounidense de 31 años, reconocido en su país por defender ideas conservadoras y que se declaraba él abiertamente como cristiano. Su muerte se produjo mientras realizaba una gira por algunas universidades en las que él se abría al diálogo y a la discusión con otros jóvenes que pensaban diferente a él. Estos días miraba un reportaje que le hacían en la que le preguntaba cómo quería ser recordado. Me gustó su respuesta, me pareció muy interesante. Él dijo, quiero ser recordado por mi fe. Eso es lo que realmente importa en mi vida. El principal joven, o el principal acusado del crimen, es un joven del cual se conoció que apoya ideas distintas a las de él, ideas progresistas, de izquierda. Aparentemente fue su rechazo y odio a las convicciones de Charlie lo que le llevaban a planificar el ir a esa universidad para asesinarlo como lo hizo. Les pido obviamente que oremos, ¿no?, por la esposa de este cristiano, hermano nuestro, que falleció, ¿no?, por sus hijos muy pequeños todavía. Al reflexionar sobre el evento y las causas que llevaron a su homicidio, por un instante pensé lo que mucha gente por ahí afirma, seguramente usted escuchó, ¿no? Esto aconteció porque siempre hay locos sueltos por ahí que son capaces de matar a otros simplemente por pensar diferente o por los ideales que tiene. Pero siendo honesto, no me llamó tanto eso la atención, sino más videos que estuve viendo, que estuve viendo por ahí en las redes, en los cuales se exponía a gran cantidad de personas que celebraron y se alegraron por este asesinato, que lo justificaban y otros hasta ponían la responsabilidad de la muerte en la propia vida de este joven, de Charlie, diciendo que él había sido responsable de su propia muerte. Y eso me hizo pensar todavía más, decir, ¿qué hace que tantos reaccionen de este modo horrible? ¿Quién podría celebrar el asesinato de otra persona simplemente por un tema ideológico? Bueno, algunos pueden pensar, escuché por ahí algunos que decían, la gente que abraza ideología del tipo marxista muestran patrones de violencia y de querer censurar a los que piensan distinto, y esto es un fruto de eso. Bueno, puede que haya algo de cierto en eso, pero al considerar el pasaje de esta tarde, y por eso traigo esta historia,
considero que hay una razón incluso de mayor peso. Aquellos que se disponen a servir a Cristo, hermanos nuestros en la fe, llevando las verdades bíblicas al mundo que los rodea, van a padecer rechazo y persecución. Siempre ha sido así. Incluso en algunos casos teniendo que sufrir el martirio, como le aconteció a este joven Charlie Kirk. Dicho de otro modo, lo que le aconteció a él no es algo nuevo en el cristianismo y en aquellos que se disponen a servir al Señor. Solamente hace falta pegar un pequeño vistazo, quizás nuestro entorno por ahí llame un poco más la atención, pero si usted mira, si usted se toma un momento para ver otras regiones, va a ver que lo mismo acontece hacia aquellos que justamente son cristianos. En países comunistas como Corea del Norte, en países de Oriente Medio, donde el islamismo gobierna. En África, justamente esta semana el pastor Isaías nos contaba de la información de Nigeria, la cantidad de cristianos que han sido asesinados por su fe. E incluso uno, aunque le resulta extraño, hasta en la misma América, por ejemplo en Nicaragua, allí los pastores son perseguidos por su fe. El identificarse en estos lugares como cristiano, querer presentar el Evangelio o tratar de enseñar la Biblia, te podría llevar al encarcelamiento, a ser torturado o hasta incluso a perder la vida. La historia cristiana, hermano, no ha sido solamente así ahora, siempre ha sido así. Ha sido escrita con la tinta de la sangre de millones y millones de creyentes asesinados únicamente por haber confesado su fe. Ahora, aunque todo esto es así, no debería sorprendernos. El mismo Jesús ya lo había adelantado. No solo dejó en claro, como estamos viendo en estos pasajes, que la mies es mucha y los obreros son pocos y que es necesario rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También advirtió que aquellos que sean fieles pueden esperar rechazo y persecución. Que servirlo como Él quiere que le sirvamos nos puede traer aparejado momentos de dolor en el mundo, de aflicción, de persecución. Que incluso gente que antes nos apreciaba nos va luego a traicionar y va a ser por causa de Cristo. Gente que antes nos apreciaba nos va a odiar. Y todo esto será básicamente una señal clara de un asunto que ya venimos estudiando, que usted ya lo viene viendo conmigo en todos estos pasajes, que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás. El ser cristiano cambia las cosas en nuestra vida y en nuestra relación con muchos alrededor. Por ende, como el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás, ningún otro servicio religioso, por así decirlo, o espiritual, que se pueda dar en el mundo, será jamás tan despreciado, tan vilipendiado y tratado de silenciar como el cristianismo, como aquellos que sirven para Cristo. Ante esta realidad, Mateo define presentar instrucciones de parte de Jesús que nos indican cómo debemos afrontar esta realidad. Creo que en vista de todo lo dicho, este sermón puede ser de mucho beneficio y fortaleza espiritual para aquellos que justamente desean servir al Señor con fidelidad. Y a la vez también una buena enseñanza que nos ayuda a considerar de forma correcta cómo actuar en los momentos de lucha que vamos a pasar. Porque entendamos, hermano, el tema no es si vamos a padecer en el servicio cristiano. Está claro que vamos a padecer. El asunto es más bien, como dice el título, cómo servir fielmente a Cristo justamente en un mundo que nos rechaza. Así que te animo a seguirme con atención en esta tarde. El tema del sermón es el siguiente. Debido a que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás, los creyentes van a sufrir rechazo y persecución en el mundo. Este es el tema. Repito, debido a que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás, los creyentes van a sufrir rechazo y persecución en el mundo. ¿Cómo afrontar eso? El pasaje presenta hoy 6 instrucciones, de las cuales vamos a ver en esta tarde las 3 primeras por razones de tiempo. ¿Está bien? ¿Me sigue? ¿Se entendió? Vamos a ver entonces la primera de las instrucciones. La primera de las instrucciones de cómo afrontar esto es que se requiere que los creyentes sean prudentes y sencillos. Esa es la primera instrucción. Se requiere que sean prudentes y sencillos. El versículo 16 comienza en clara relación a la sección anterior. Dice aquí, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. En el pasaje anterior, en una de las últimas instrucciones que Jesús dio a los 12, apuntó a que los creyentes debían despreocuparse si eran rechazados.
a que en cada lugar donde no los recibieran, ¿se acuerdan? Tenían que sacudir el polvo de sus pies y seguir adelante. Que así como muchos recibirían con gozo su ministerio y por ende la paz llegaría a esas personas, en muchos otros casos no. Fíjese ahí conmigo, usted tiene ahí su Biblia, lea del versículo 12 hasta el 15, dice, le decía a los 12 Jesús, y al entrar en la casa, en cada casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, sobre esa casa, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Este es el contexto que veníamos viendo. Ahora, esto dejaba en claro algo, que tristemente, aunque Israel por siglos anhelaba públicamente la llegada, la venida del Mesías, ese deseo para muchos era meramente superficial. ¿Por qué? Bueno, porque las señales confirmaban la aparición del Mesías. Jesús era el Mesías. Pero aunque inicialmente pareció haber tenido una buena recepción, al final del todo en la historia vamos a ver, gran parte del pueblo lo iba a rechazar. Tiempo después, la gente unida a los líderes de aquel momento hasta pedirían que fuera asesinado. El mismo Evangelio, según Mateo, nos cuenta, capítulo 27, versículo 22. Pilato, quien estaba llevando adelante la situación, les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado, como lo llama, el Cristo? Esto es el Mesías, aquel que es llamado el Mesías. ¿Qué haré con él? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Bueno, sabemos nosotros ninguno. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Esta hostilidad de la gente, producto del pecado en sus corazones, resaltaba la necesidad imperiosa de un cambio real en sus vidas. Y por ende de la necesidad imperiosa de la labor redentora del Hijo. El Hijo justamente estaba siendo llevado a la muerte para poder obrar en la vida de estas personas que hasta ese momento solo habían abrazado la religión de una manera superficial, pero que necesitaban un cambio de vida, un cambio que solo iba a ser propicio a través de la muerte del Mesías. Pero sin adelantarnos a la historia, porque todavía queda tiempo para llegar a ver esos pasajes, en lo que hasta acá podemos notar, un concepto es evidente, hermanos. Si muchos iban a rechazar a Cristo, lo mismo iba a pasar con sus discípulos. La misma situación, la misma reacción. Los 12 en todo caso serían el modelo inicial no solo de cómo servir, cómo deben servir aquellos que quieren seguir a Jesús, sino que en ellos se ve también el ejemplo claro que quienes se identifican con Cristo y fruto de eso lo quieren servir fielmente, van a padecer rechazo y persecución en este mundo. Ellos son como el modelo inicial, pero en el cual cada creyente fiel se puede ver reflejado. Hermanos, no será fácil servir en la viña del Señor, todo lo contrario. Es esto lo que Jesús tiene en mente cuando encara a los 12 y le dice lo que empezamos leyendo en esta sección. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Evidentemente es una analogía fuerte. Jesús ya ha utilizado muchas analogías, pero esta es bastante fuerte. Fuerte pero realista. Jesús no anduvo con rodeo. Como siempre, Jesús habló la verdad. Pensemos entonces un momento en esta ilustración y veamos en esta analogía los conceptos que surgen. Por un lado, ver la manera en que identifica a Jesús a los 12. ¿Cómo los identifica? Como ovejas. En la analogía que Jesús presenta, los discípulos, los apóstoles, son las ovejas. Ahora, es interesante esta idea de verlos como ovejas, porque tal vez alguno de ellos pudiera considerar que en virtud del poder con el que el Señor invistió a cada uno, eran, por así decirlo, como superhombres, tal vez como demasiado poderosos en el poder, la autoridad que Cristo le había delegado, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de hacer tantas cosas. Al punto de pensar tal vez que el camino de la misión que tenían por delante iba a estar allanado y sin contratiempo. Claro, si tenemos este poder, ¿quién se nos va a poder interponer, no? Bueno, nada que ver, hermanos. Si bien, como Jesús le había adelantado, en muchos hogares la paz de ellos iba a llegar, iba a penetrar, con muchos otros no sería así, incluso aunque ellos hicieran las señales que hacían de acuerdo a la autoridad que Jesús le había encomendado. Les iba a pasar
que se encontrarían en muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, con una situación como la descrita, teniendo que servir entre las personas tal y como si fueran ovejas en medio de lobos, resaltando lo frágiles y débiles que eran por ellos mismos al encontrarse con peligros tan potenciales durante la tarea. Imagínense, ¿no? Al punto de ser visto como oveja entre lobos, cuando claramente hay como un gran peligro por una oveja que camina entre medio de lobos que acecha. Pero así como esto refleja parte de esa fragilidad que era notoria y que ellos iban a experimentar, hay una declaración aquí que pasamos de largo, pero que no debería omitirse. Antes de decirle que van a ser como ovejas en medio de lobos, ¿qué le dice? He aquí, yo los envío. Y esto también es importante y no se debe dejar de lado. Porque si bien iban a ser como ovejas entre lobos, no iban a estar desamparados. La situación sería problemática, complicada, pero con la seguridad de que el Señor de la mies, que los había enviado, les iba a dar todo lo necesario para cumplir con la tarea que tenían por delante. Porque Él los había enviado. Un comentarista resalta lo siguiente esta porción, escuchen, muy interesante. En esta paradójica verdad, Jesús señaló de modo gráfico las tensiones entre nuestra vulnerabilidad y nuestra invencibilidad, entre nuestra debilidad en nosotros mismos y nuestra fortaleza en Él, entre el poder de la odiosa persecución y el poder de la amorosa sumisión, y entre el poder mundano de la carne y el poder sobrenatural del Espíritu. Esta es la realidad. No hay ninguna competencia en nosotros mismos, somos frágiles como siervos, pero el Señor los envía y eso es más que suficiente. Pero hay algo también que está informando aquí Jesús. Lo lógico para aquellos que conocían sobre el campo, que son los que están escuchando la analogía, es pensar en tal vez lobo atacando los rediles, tratando de meterse en campo donde las ovejas son apacentadas para llevarse alguna. Los lobos iban a los campos donde habían ovejas, ya hemos visto un poco, ¿se acuerdan de lobos disfrazados de ovejas? Lobos queriendo atacar a las ovejas. Pero es muy interesante porque acá la analogía es al revés. Son las ovejas las que se meten en las regiones donde están los lobos. Ahora, ¿por qué harían algo así? Bueno, porque evidentemente el pastor las envía. Por ende, si él la está enviando para una misión tan peligrosa, debe haber una razón más importante que justifique semejante sacrificio. Bueno, obviamente que la hay. ¿Cuál es? Ellos tenían que ir a buscar a las ovejas perdidas de Israel, lo que estábamos viendo. Vayan a las ovejas perdidas de Israel. El motivo lo ameritaba. Y para eso entonces, para ir a buscar a las ovejas perdidas de Israel, se tenían que adentrar en terreno hostil. Claramente que sí. Dicho de otro modo, esta analogía presenta una realidad significativa, que al llevar el mensaje del reino de Dios, que al abrir sus bocas para hablar las verdades bíblicas, los obreros de Cristo en el mundo van a adentrarse tras las líneas enemigas si justamente quieren alcanzar a los pecadores con estas verdades. Van a ir con su luz en las tinieblas. Van a ir con sus armas al territorio hostil. Todas analogías que sirven para ver lo mismo, lo que está diciendo acá Jesús. Van a ser como ovejas entre lobos. Este mundo, hermanos, por naturaleza, inherentemente aborrece a Dios y a todo lo que tenga que ver con Él, aunque en definitiva lo necesite imperiosamente a Dios, aunque no lo reconozca. Odia a Dios el mundo, pero necesita de Dios. Es tremendo, pero es así. Por lo que entonces, aquellos que se disponen a servirlo, así como Cristo lo hizo, durante el viaje encontrarán personas que los van a despreciar, que los van a odiar y que en algunos casos tratarán de hacer todo lo posible para que no sigan sirviendo, tal como un lobo va a tratar de acechar una oveja. Ahora, ¿por qué harán esto? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto enojo, tanto aborrecimiento, tantas ganas de hacer que no siga haciendo lo que el Señor mandó?
¿Por qué harán esto? Bueno, no porque los obreros que van a servir tengan algo singular o especial en ellos, sino como se nos va a enseñar un poco más adelante, esto será por causa de Cristo. No es que sentirte atacado por tu fe debe alentar tu orgullo y decir, eso porque soy un soldado muy duro para el enemigo. No, nada que ver. Nada que ver, sos un soldadito de plástico. ¿Sabes? ¿Te acuerdas, no? Los que son viejos, los de menos de 30 no deben tener ni idea, pero los que son viejitos saben lo que es un soldadito de plástico, ¿no? Los tirabas así con un toquecito. No es por nosotros, es por causa de Él. Por causa de Él nos va a pasar eso. Seguir a Jesús y servirle hace que aquellos que lo sirven automáticamente para el mundo se transformen en ovejas a las cuales ellos quieren acechar, quieren perseguir, quieren matar. Esto refuerza el concepto central que estamos estudiando, que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás, porque ningún otro tipo de movimiento religioso, servicio espiritual provoca en el mundo semejante aversión. Ahora, de acuerdo a esta realidad central, es que el texto a continuación presenta una primera instrucción al entrar, como decimos, en territorio hostil. ¿Qué dice el resto del versículo? Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Se ha dicho un montón de cosas estudiando este texto, pero bueno, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es pensar en las características de estos dos animales distintos. Y Jesús lo que le indica a los 12 es que imiten esas características de estos dos animales durante esta comisión. Nada más, no es muy difícil. He escuchado por ahí, no sé, cualquier cosa, que la gente se ponga pluma como paloma, no, nada que ver. Ahí dice qué características y esas son las que tenemos que imitar, nada más. ¿Cuáles son? Bueno, por un lado menciona la prudencia de la serpiente. Si bien en ocasiones a este animal se ve como algo malo, la serpiente, enseguida pensamos, ¿no?, en el diablo, en el Edén. Bueno, los eruditos confirman que en aquel tiempo la serpiente, en la cultura de aquel tiempo, se la ponderaba. Se la consideraba a los serpientes como inteligentes, como astutas, cautelosas. Esa sería la idea en el original del término que Jesús usó acá para prudente. Es difícil la traducción de esta palabra, pero tiene varias acepciones. Pero esa idea, alguien astuto, vivo, que está atento, cauteloso. Es esta la característica a la que los 12 eran llamados a copiar. Es andar de un modo sabio, especialmente reconociendo el mundo que los rodea. La idea básica pasaría por decir lo correcto en el lugar y tiempo adecuado. Es tener un sentido de actuar convenientemente usando el medio más correcto para lograr justamente el propósito que se está buscando. Ahora, como para comprender mejor el concepto, pensemos al revés. No sería prudente, por ejemplo, ser demasiado acusatorio o provocador. Como dice un famoso dicho, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, no se es más fiel en el servicio por ser excesivamente vehemente o por incitar innecesariamente la ira de los demás al presentar las verdades bíblicas, como los 12 iban a hacer en este viaje. Esa es la idea, o lo que deberíamos evitar también. A la par se menciona la sencillez de las palomas, en el sentido de su simpleza al convivir o interactuar con los demás. Nadie se asusta, salvo gente, bueno, hay gente para todo, pero generalmente la gente no se asusta al ver una paloma o se inquieta, porque son animales sencillos. Andan por ahí nomás, ¿no? Pareciera que no molestan. Bueno, así también es que deben servir con este tipo de sencillez. Con esa prudencia, con esta sencillez que se menciona aquí, con esta simpleza. Miren, para entender, porque uno dice, bueno, me cuesta un poco cómo pensarlo esto. Miren, un ejemplo simplemente de esto en el mismo Cristo. Hubo un momento cuando los líderes judíos se acercaron a Jesús, ¿no? Y trataron, como decimos nosotros, hacerle pisar el palito. Le hablaron sobre César, ¿no? Y lo que buscaban era que él, de alguna manera, se pusiera a criticar a los gobernantes romanos y así ser acusado de ser un incitador público contra la autoridad. Decían, bueno, si él defiende a los gobernantes, entonces
vamos a hacerle ver a la gente que no es tan judío como dice ser, o no piensa tanto en nosotros. Y si va a defenderlos, o si defiende a nosotros y ataca a los gobernantes, bueno, entonces vamos a hacerlo quedar como un alborotador público. Bueno, Jesús toma una moneda y con sencillez y prudencia, la que estamos hablando aquí, tan solo responde: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ven? ¿Lo notan? No vendió la verdad, pero tampoco buscó generar más revuelo del necesario, guardándose así justamente de las malas intenciones que tenían los fariseos, como en la trampa que los quería hacer caer. ¿Se dan cuenta? Esta es una actitud de prudencia y sencillez. Es la misma actitud que tenía o que se espera en cada uno de los siervos. Fíjense, por ejemplo, Pablo, ¿cuál era su actitud? De no provocar de más, pero a la vez ser fiel, el buscar llegar a las personas. Dice allí en 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Básicamente, por ejemplo, él comía de todo, pero si iba a hablarles a algunos judíos, respetaba sus costumbres para que a través de eso él pudiera tener acercamiento hacia ellos y poder entonces llevarles el Evangelio. ¿Se entiende? O sea, con cada grupo actuaba, obviamente sin transgredir los mandamientos de Dios, pero buscando de esa manera tener llegada hacia ellos. Alguien prudente y sencillo, no buscando confrontar de más, buscando obviamente hablar la verdad, pero buscando ser cuidadoso de cómo usar esa verdad. Sin duda que esta manera de manejarse sería imprescindible al servir justamente, como dice Jesús, como ovejas entre lobos. Así que la primera instrucción que el pasaje presenta de cómo es que los creyentes tienen que afrontar los sufrimientos y la persecución en el mundo es que se requiere que sean prudentes y sencillos. Eso no los va a salvaguardar de los problemas, porque los problemas van a venir igual, porque justamente es parte de lo que iban a tener que padecer, por ejemplo, los 12, pero sería una ayuda significativa para saber cómo llevar a cabo la tarea que tenían por delante. Y esta sección Mateo la presentaba porque evidentemente entendía que no era algo solo para ellos en aquel primer momento, sino una constante de todo su ministerio. Pero considero que lo hace sobre todo dejando en claro un concepto. Ellos serían los primeros, pero detrás de ellos estarían todos los demás discípulos de Cristo que se dispusieran a servirlo con fidelidad. Nada ha cambiado desde entonces. Los cristianos actualmente, al poner manos a la obra en la viña del Señor, al servir al mundo, también son hoy como ovejas entre lobos, y por ende entonces también nosotros debemos pensar en ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas virtudes no se tratan simplemente de no tropezar en cuestiones innecesarias, sino además de que nuestras vidas anden de un modo correcto. O sea, para obedecer esta instrucción se requiere obviamente no solo cuidarnos en qué hacemos, sino también ser sinceros, ser íntegros, porque si no hasta seríamos como medio hipócritas si solo nos cuidamos la apariencia. Pero es cuidar toda nuestra vida. Pero junto entonces a eso, el ser paciente con los demás, incluso aunque la reacción no sea siempre la mejor hacia nosotros, o la más buena. Miremos a Jesús, Él no solo nos animó en esta línea, fíjense, Él en otro pasaje hablando de temas similares, Él dice, pero vosotros los que oís os digo, en Lucas 6, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Ven cómo es la actitud? Pero no solo Él nos enseñaba de esta manera a actuar, lo llevó a cabo en su propia vida. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición,
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que por ende se requiere que sigamos su ejemplo andando de un modo semejante. Pablo habla acerca de su servicio y es algo que deberíamos imitar. Allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, nueva versión internacional, dice: con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Esta es la manera adecuada. Pero el texto nos da otra instrucción más de cómo debemos afrontar la persecución y el rechazo en el mundo, o cómo los creyentes deben afrontarlo. Se requiere que sean cuidadosos y presten atención. El pasaje prosigue con una nueva declaración de Jesús para los 12, que habrá sido bastante impactante para ellos. Dice, versículo 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en su sinagoga os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué les está advirtiendo aquí el Señor? Bueno, pensemos por un momento. De entrada podemos notar a qué se refería él al hablar entonces acerca de los lobos que habló en la analogía anterior. Son, de acuerdo a este texto, el versículo 17, hombres, los cuales los iban a entregar. Dice también que los iban a azotar y luego también afirma que los llevarían delante de reyes y gobernantes. Hermano, no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que aquí la situación se ponía más seria. Antes le había dicho simplemente que los iban a rechazar. Pero Jesús no solo le dice que iban a tener ciertos conflictos. Les informa incluso que en este servicio que ellos iban a empezar a llevar, iban a tener problemas con autoridades religiosas, con autoridades políticas, y que incluso le está diciendo van a sufrir severos castigos, como esto de ser azotados. De la primera vez que escuchaban algo así, ellos decir, yo los mando y sepan que te van a ir y van a ser azotados. ¿Te imaginas que te digan eso? Ya saber de antemano, ¿no? Que te van a azotar por servir a Cristo, por llevar la verdad. Habrá sido para ellos impactante. Pero además, hace falta considerar un asunto central. En esta porción Jesús no solo hace declaraciones acerca de lo que iba a pasar en este momento puntual, como en esta comisión breve o temporal. Pienso que en cierta manera le está anticipando seguramente los hechos posteriores que iban a acontecer. Eso se verá con mayor claridad cuando vayamos avanzando en la sección, en particular versículo 21 en adelante, cuando él empieza a hablar de los problemas dentro de las familias por causa de Cristo y de que algunos iban a morir y que van a seguir adelante hasta la venida del Señor. Claramente entonces el punto no era solamente hablar de lo que estaba pasando aquí, sino que él está proyectando sobre lo que va a pasar más adelante, pero ya vamos a verlo eso después más detalle. Ya por medio de esta sección lo podemos confirmar, al ver por un lado que habla acerca de comparecer ante sinagogas y reyes, algo que no se nos relata que afrontaron ahí, sino tiempo después, por ejemplo en Hechos capítulo 4, así como también el testimonio de los gentiles. Si ustedes se acuerdan, como estamos viendo en esta comisión, no es el foco central los gentiles, él dijo antes ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué se puede decir? Que Jesús está dejando en claro que si bien esta comisión era temporal, los padecimientos que iban a sufrir por su causa no era temporal. Iba a seguir. Al igual que las señales portentosas que en los 12 se iban a mantener, incluso luego de terminado esta comisión, este viaje, estas otras señales, entre comillas, también iban a permanecer. También iba a acontecer. Y evidentemente Mateo lo trae a colación no porque solamente quiera contarnos y decir, miren lo que nos tocó a nosotros por ser apóstoles, que vamos a seguir sufriendo. No, él está trayendo este testimonio a sus oyentes para dejar claro que esto también iba a seguir con la iglesia. Que la iglesia de Cristo es una iglesia que padece, que sufre rechazo en el mundo, que padece persecución.
Solo con un repaso histórico descubrimos que las cosas fueron tal y como Cristo se lo adelantó a los 12. Los creyentes, los 12 y muchos otros también desde aquel tiempo en más, iban a ser llevados a concilios, iban a ser azotados, iban a ser empujados a comparecer delante de reyes y gobernantes y muchas otras cosas más que iban a padecer, por lo que queda claro en la historia, como ser llevados a los circos romanos, como ser torturados, como ser prendidos fuego, y todo lo que usted sabe que luego pasó en la historia por causa de su fe. ¿A qué los instruye entonces Jesús en esta sección que dice ahí? A que se guarden de esta clase de hombres. El término aquí en el original también es un poquito difícil de traducir, es la idea de velar, de vigilar, de estar atentos, prestar atención, ser cuidadoso, ¿no? Como alguien que está vigilando, teniendo cuidado de lo que está pasando. Prestar atención. Así como antes les dijo que sean prudentes y sencillos, en esta sección los animo a no ser descuidados y a entender que en el camino los peligros entre las personas a las que iban a ministrar iban a ser un montón, muchísimos, que encontrarían infinidad de enemigos cuando se dispusieran a servir en la mies. El punto, digamos, era despertarlo, avisparlo, como diríamos nosotros, avivarlos, que se den cuenta, que entendieran que justamente al ir a rescatar a los perdidos, lo iban a hacer entrando en un mundo hostil a la verdad, que está en tinieblas y que por definición odia a Dios. Esto pasa cada vez que usted le habla de Cristo a alguien. ¿Usted cree que simplemente cuando le está hablando de Cristo a alguien está compartiendo el mensaje? Bueno, porque es lo que hacen los cristianos. ¡No! Cuando usted va a hablarle a alguien de Cristo, usted se está metiendo en territorio hostil y tiene que entender que está pasando algo. Algo que usted no tiene que, en cierta manera, ocuparse y pensar, decir, bueno, ojo, porque acá me va a aparecer el diablo. No, no va a pasar eso. Pero sí va a encontrar enemigos en el camino, problemas. Las personas no se van a sentir tranquilas porque algo evidentemente está pasando y Jesús quiere dejar claro esto y dice, tengan cuidado, presten atención. Como los 12 eran sus representantes y como los 12 también los otros cristianos que sirvan a Cristo con fidelidad, los cristianos van a quedar en la línea de fuego. Tenían que entender que esto era una guerra, pero no una visible, sino esencialmente espiritual. Por lo tanto, las armas que iban a usar no eran materiales, sino espirituales. No sirven las armas materiales, las armas físicas para esta guerra. Pablo lo deja claro allí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que es importante pensar simplemente, no vamos a estudiar este pasaje, pero piensen solamente por un momento que esta guerra espiritual evidentemente no se trata de andar reprendiendo al diablo o andar atando o desatando, sino que se trata de manera central de un asunto de las ideas, del conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a través de la presentación de la verdad. La batalla es por la verdad. Eso es la verdadera guerra espiritual, de acuerdo a la Biblia. Porque si bien los que los iban a rechazar y perseguir eran hombres, iban a descubrir que el problema central no eran las personas, sino el sistema de maldad que impera en el mundo y que controla a esas personas, que los lleva a esas personas a actuar como actúan.
Pablo lo deja claro también esto en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es en medio de este mundo donde impera estas ideologías demoníacas, mundanas, carnales, es en medio de este mundo que ellos tenían que llevar la luz del Evangelio de Cristo. Así que esta advertencia no procuraba meramente infundirles miedo o desconfianza total de las personas, sino que actúen con cautela, con la cautela y con la vigilancia que esta tarea justamente requiere. La segunda instrucción que el texto presenta de cómo es que los creyentes deben afrontar el tener que sufrir rechazo y persecución en el mundo es que se requiere que sean cuidadosos y presten atención. Muy interesante esta instrucción, pero hay un asunto central que por medio de esta sección Mateo también quiere dejar en claro. Ya lo veníamos viendo antes, pero lo podemos volver a ver aquí con mayor atención. Versículo 18. Todas estas persecuciones, como dijimos, tienen una razón central. Miremos el texto, por favor. Cristo, ¿qué dice ahí? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, ¿por qué causa? Por causa de mí, por su causa. Él es la razón central por la cual los 12 y el resto de los creyentes que sirven en la mies, junto con los 12, van a ser vituperados, o fueron o seguirán siendo vituperados. No por lo famosos que lleguen a ser, no por lo trascendente que sea su servicio, es siempre a causa de a quién servimos. Clarísimo. Es a causa de quién servimos que nos pone en primera fila respecto al desprecio y al rechazo del mundo. Si un cristiano es fiel al llamado de Cristo, por causa del Señor será maltratado. Por eso debe ser cuidadoso y prestar atención en el mundo que lo rodea. Pero más allá de esto, hasta en las peores condiciones que le toque afrontar, hay un propósito. Fíjese, de acuerdo al texto, allí hay un propósito. Al ser llevados ante autoridades, ¿qué dice ahí el propósito? Para testimonios a ellos y a los gentiles. Ellos iban a alcanzar a personas que si no fuera de este modo, no iban a ser expuestos al mensaje de la salvación. La persecución, los peligros, justamente iban a generar el ser expuesto al comparecer ante estas autoridades para que entonces pudieran dar testimonio delante de ellos. Porque digamos una cosa, seamos claros en cuanto a esto. ¿Qué podría motivar a un gobernarse a tomarse tiempo a oír las razones de hombres comunes y sencillos como los discípulos? ¿Quién se hubiera tomado tiempo de los gobernantes tan importantes como eran en aquel tiempo, como puede ser en cualquier otro momento, para sentarse y escuchar a alguien que no tenía ninguna relación con ellos? Fíjense qué extraordinario. En Hechos capítulo 26, versículo 28, se nos cuenta Pablo testificando. Él está en aquel lugar porque había sido perseguido por causa de Cristo, había sido encarcelado, y ahí estaba delante de Herodes Agripa, un rey muy importante en aquel momento, y dice, entonces Agripa dijo a Pablo, luego que Pablo presenta los argumentos y la verdad, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, Herodes Agripa, y el gobernador de aquel momento, y Berenice, que era la hermana del rey Agripa, una mujer también muy reconocida, incluso ella era muy importante porque se cree que era la novia, por así decirlo, secreta del emperador romano, una mujer muy hermosa. Y los que se habían sentado entre ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre ellos diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Qué gobernante tan importante se van a poner a pensar
en lo que está pasando aquí o en lo que escuchan que un hombre como Pablo, un hombre común y corriente, les estaba hablando. Es a causa de la persecución. Muchos gentiles solo de esta manera recibirían el mensaje, porque si no, ¿de qué otra forma estarían dispuestos a interactuar con hombres provenientes de un contexto del cual ellos no tenían ninguna afinidad? Por ende, Jesús está declarando con toda esta parte que aunque pareciera que toda esta persecución era algo triste, sombrío, bueno, aunque pareciera eso, no lo es de ningún modo. Era parte del plan de Dios para que el mundo entero pudiera ser alcanzado con el bendito mensaje de la salvación, sea cual sea el estrato social, para que su mensaje llegara a todos los lugares. La persecución provee eso siempre, que el mensaje se expanda. El libro de los Hechos usted lo va a leer y va a ver claramente. Cada vez que la gente se quedaba como en su granjita hablando del Señor, el Señor les mandaba persecución y el mensaje se expandía. Y se expandía. Y se expandía producto de la persecución, porque ese era el plan de Dios. Ahora, ¿qué certeza nos da toda esta realidad? Evidentemente, como venimos viendo, que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás. Eso tiene que quedarnos claro. Nada otro provoca este efecto. Y claramente nos queda claro que este concepto no solo atañe a los apóstoles, sino a cada creyente que se dispone a servir fielmente al Señor en el mundo. Cada creyente que es perseguido, que pasa esto, es una oportunidad que da que más gente reciba el testimonio de Cristo. Sin ir más lejos y simplemente para ilustrar esta verdad, al comienzo mencionaba el caso de Charlie Kirk, este joven que fue asesinado por causa de Cristo. Hubo hace un par de días atrás un memorial, ¿no? Como un funeral, un recordatorio, un multitudinario, lleno de gente. Y me pareció interesante, escuché a alguien hablando en ese momento, un gobernante reconocido, confesó esto. Él dijo, en estos días he hablado más de Cristo Jesús de lo que lo he hecho durante toda mi vida pública. ¿Cuál piensa que fue la razón de que alguien tan importante a nivel global o político dijera algo así? Algo tan sencillo como el testimonio de este joven Charlie. Su martirio evidentemente fue usado por el Señor para alcanzar a muchas vidas de un modo tremendo. Solo, hermanos, el servicio cristiano fiel puede causar algo así, porque es radicalmente distinto a los demás. La tercera instrucción que vamos a ver esta tarde, la última que vamos a ver hoy, es que se requiere que los creyentes no se preocupen, sino que confíen en el Señor. El texto continúa con una exhortación hermosa de Jesús para los apóstoles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Muy interesante. En la sección anterior el Señor les adelantaba acerca de la realidad de que iban a aparecer hombres que iban a entregarlos ante las autoridades religiosas y políticas, que les iban a hacer daño y que esto sería por causa de Cristo. En esta porción la instrucción se centra en cuál debía ser la actitud de ellos en esos momentos de tensión extrema. ¿Qué le dice? Cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué van a decir. No podrían eludir el tener que comparecer ante personas que estarían disgustados y encolerizados contra ellos, pero Jesús les promete que en la hora de la prueba no iban a estar solos. Al punto que no deberían preocuparse por cómo iban a tener que defenderse ante las acusaciones de estos lobos que iban a acecharlos y que querrían amedrentarlos. ¿Y cómo los anima? Bueno, diciendo algo sorprendente. Fíjense, en aquella hora les será dado lo que tengan que decir. ¿Cómo era eso posible? Bueno, Jesús le declara que no serían ellos los que iban a hablar, sino el Espíritu del Padre que hablaría a través de ellos. Ahora, tomemos un instante para comprender esta declaración tan preciosa. Primero pensemos en lo que Jesús no quiso decir para entender bien. Jesús no está animando a los 12 a que no se preocuparan por estudiar la Biblia,
lo mismo que tampoco el resto de los cristianos, porque, bueno, mágicamente en esos momentos de persecución el Espíritu traería a sus mentes pasajes de la Escritura que nunca hayan leído o estudiado. No es eso lo que está diciendo. Quédense tranquilos que se van a acordar todo el Salmo 19. No, no va a pasar eso. Ellos tenían que dedicarse a escudriñar la palabra de Dios. De hecho, por ejemplo, en Hechos 6 vemos de la preocupación de los 12 por mantenerse enfocados en el estudio de la palabra, algo que para ellos era algo innegociable. Perdón. Así que no es eso lo que quiere decir. El asunto es otro. Uno puede esforzarse en aprender aspectos bíblicos, en aprender de la Biblia, y debería hacerlo, y está perfecto que uno lo haga. Pero es normal tener temor al pensar en el momento cuando se presente la ocasión de tener que hablar de estas verdades delante de otros. Cuanto más si estos otros eran personas preparadas intelectualmente, como los fariseos o gobernantes. Ahora, teniendo en cuenta esa preocupación tan natural, al reconocer justamente sus limitaciones personales, es que Jesús animaba a los 12. Él le dice que en los momentos de prueba, cuando tuvieran que hablar y defender su fe, no tenían que angustiarse. Debían confiar en una promesa de su maestro. ¿Cuál era? Él les aseguró que en esos momentos difíciles el mismísimo Espíritu Santo de Dios traería a sus mentes y bocas las palabras que iban a decir. Si bien en un sentido los que iban a hablar eran ellos, en otro no iban a ser ellos, sería el Espíritu que hablaría a través de ellos. Y fíjense que es muy interesante, dice, les será dado. El versículo dice así, les será dado. Versículo 19. Este les será dado es un verbo que está en voz pasiva, lo que significa que otro realiza la acción en uno. Ese otro sería en este caso el Espíritu Santo. Por ende, como dice Jesús, no debían preocuparse sino esperar y confiar en la gracia de Dios que no lo dejaría solo en esta comisión que tenían por delante. Como dijo un pastor alguna vez por ahí, me pareció muy interesante, los que padecen por causa de Cristo serán defendidos por Cristo mismo. Entonces, la tercera sección que el pasaje presenta de cómo es que los creyentes deben afrontar el rechazo y la persecución en el mundo debido a que el servicio cristiano es radicalmente distinto a lo demás, es que se requiere que no se preocupen, sino que confíen en el Señor. El testimonio que Mateo trae a colación a sus propios oyentes de la instrucción de Cristo sintoniza perfectamente con los relatos bíblicos que vemos en el Nuevo Testamento, así como en la historia de la iglesia posteriormente, una y otra vez teniendo que comparecer delante de las autoridades y muchas de esas autoridades sorprendiéndose. Hechos de los Apóstoles nos dice que les asombraba el denuedo con el que ellos hablaban, les reconocían que habían estado con Jesús por la manera en que hablaban. Un comentarista dijo, muchos de los testimonios más memorables y poderosos de los grandes mártires fueron pronunciados justo antes que les dieran muerte. Dios les concedió una presencia especial de mente y claridad de pensamiento a fin de que dieran un testimonio más poderoso del que de otro modo habrían podido dar. Y esto es tremendo, hermanos, porque uno dice, bueno, no puedo imaginarme comparecer delante de gente poderosa, fuerte o muy preparada. Me imagino, no sé, la cara de miedo, ¿no? Eso uno piensa, ¿no? Uno le cuenta, o entre creyentes habla, ¿no? Y sabes que tuve que hablarle a un médico, o estuve hablándole a un abogado, o a una persona que piensa así, y uno dice, me imagino tu cara de miedo en ese momento, y uno dice, no, estoy tranquilo, pude hablar. Y uno dice, ¿cómo puede? Y sí, por supuesto. ¿Cómo que no? Fíjense, miren, uno dice, bueno, Esteban, ¿se acuerdan ustedes la historia de Esteban? ¿Cómo estaría él? Seguramente aterradísimo, su cara llena de miedo, ¿no? ¿Qué dice Hechos capítulo 6, versículo 15 de Esteban? Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Nada de cara de miedo. ¿Se acuerdan? Pablo encarcelado, lo mismo, siendo fiel, sabiendo exactamente qué decir y cómo decirlo, porque Dios estaba con él en ese momento.
Y no es distinto al de muchos otros creyentes en la historia. Se comprueba que no podrían haber dicho lo que dijeron en ese momento si no fuera porque el Espíritu del Padre los fortaleció para testificar de manera fiel. Y he escuchado con muchos de ustedes que he hablado y le ha pasado así. No sé, pastor, en ese momento me salieron palabras. No sé, me acordé de tal texto, de tal otro y no sé qué pasó. Sí que sabes qué pasó. El Espíritu Santo te estuvo fortaleciendo para decir aquellas cosas que vos sabías. Llevándose tu incapacidad y dándote la fortaleza para hacer lo que de ningún otro modo hubieras hecho si no. Esta es la pregunta que surge naturalmente. ¿Qué del resto de los creyentes? Bueno, si bien es obvio que no cumplimos el mismo rol que los 12, ni de tantos otros que fueron comisionados por el Señor a llevar el mensaje, tal vez a lugares inhóspitos o delante de autoridades gubernamentales, eso no quiere decir que no haya un principio unificador en todos los obreros de Cristo. Hermanos, a la hora de servir, siendo portavoces del Señor, la instrucción es que no nos preocupemos, sino que confiemos en Él. Que no estemos amedrentados a causa de pensar de que no vamos a estar a la altura para hablar las verdades de Dios. De plantear delante del mundo cuál es la voluntad del Señor o de los preceptos bíblicos que ya conocemos. En definitiva, de llevar la luz de la verdad a corazones que están en tinieblas para que así sean rescatados de la vana manera de vivir en la que se encuentran. Como ya venimos observando, son todos los creyentes los que tienen la responsabilidad de presentar las buenas nuevas del reino. ¿Se acuerdan? Dijimos los diferentes aspectos, el plan redentor divino, la obra del Rey Salvador, la ética del reino y diversos otros temas que conocemos de la Biblia acerca de eso. ¿Por qué? Porque solo así las personas entenderán su condición y podrán volverse de su malo camino. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? De que el temor a fallar en la obra no nos debe preocupar sobremanera y que eso nos lleve a callarnos, a no afanarnos desmedidamente en esos momentos donde interactuamos con otros, sabiendo que es probable que aún en muchas ocasiones nos rechacen, nos aborrezcan o hasta nos maltraten por decir la verdad. Que incluso es probable que nos calumnien, nos injurien o traten de dar argumentos humanos para censurar lo que decimos o incluso para intentar hacernos quedar en ridículo. El punto es que nada de eso nos tiene que importar, que no nos debemos preocupar por la hostilidad del mundo. Lo que tenemos que hacer es confiar en que el Señor nos ayudará y sostendrá, incluso aunque los resultados no sean los mejores. Porque uno dice, bueno, pero hablé todo, pero terminó mal y no me quisieron escuchar, entonces el Señor no estaba con vos. No medimos nuestra fidelidad de acuerdo a los resultados, sino de acuerdo a nuestra obediencia. Porque nadie tiene certeza de lo que va a pasar luego de que hablemos la verdad en amor, luego de que testifiquemos. No sabemos lo que pasa, es una incógnita. Pero, bueno, a ver, ¿quién puede dudar de que Esteban fue un gran defensor de la fe? Leemos lo que él dijo y nos parece tremendo. Pero usted, ¿qué ve que pasa? Lo mataron igual. Lo asesinaron en ese momento. Lo apedrearon por decir la verdad. Pero ¿saben una cosa? Eso no fue lo importante. Lo central para Esteban no es los resultados que obtuvo. Lo central es que él fue fiel y ahora él está disfrutando la presencia misma de aquel al que incluso vio antes de partir a su misma presencia. Que fue fiel hasta el final. Fíjense cómo termina la historia, es preciosa. Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, las cosas que decía Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos,
Seamos fieles. No nos preocupemos por cómo vamos a exponer la verdad que hemos aprendido en los momentos de confrontación con las personas del mundo. Confiemos en que Él ha dado su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que nos va a auxiliar y sostener en medio de esas circunstancias difíciles. Hermanos, esta realidad refleja, como estamos viendo con claridad, que el servicio cristiano es distinto a los demás. A la hora de servir, aunque pasamos circunstancias difíciles, no estamos solos, porque es Dios mismo el que está a nuestro lado y nos guía a hablar la verdad en amor a un mundo que claramente lo necesita. Hasta acá, hasta esta sección vamos a avanzar en esta tarde, como dije, por razones de tiempo. Pero permítame, por favor, pensar en unas cosas. Hay bastante para ver, mucho para aprender todavía de las otras 3 instrucciones. Pero déjeme ver con usted unas reflexiones finales. Vamos teniendo ya algunas ideas claras, ¿no?, acerca de cómo afrontar los momentos de rechazo y persecución en el mundo. Dijimos siendo prudentes y sencillos. Dijimos siendo cuidadosos y prestando mucha atención. Y dijimos de no volcarnos a la preocupación, sino confiar en el Señor. Esas 3 cosas vimos. Ahora, pensemos, ¿cuál es el problema que surge muchas veces entre los creyentes? Bueno, que en muchas ocasiones hacemos todo lo contrario a las instrucciones de este pasaje. No somos ni prudentes, ni tampoco sencillos. Ninguna de las 2 cosas. Nos enredamos a veces en peleas infructuosas, peleas que no aprovechan, por ejemplo, en discusiones interminables por redes sociales. Y mientras perdemos tiempo en eso, no nos enfocamos en transmitir la verdad a personas de nuestro entorno que podrían estar más accesibles a oírnos. En muchas ocasiones los creyentes también no son para nada cuidadosos de entender lo peligroso que es la obra que tienen por delante y se disponen a servir sin estar en comunión con Dios, sin oración, sin haber pasado tiempo en la Escritura. Hay personas que salen a evangelizar sin haber orado, haberse tomado un tiempo por orar, para leer la palabra, para escudriñar, para estar en comunión con Dios, y salen y dicen, voy a servir así. Y déjame decirte, son como soldados que salen al combate olvidando el casco y el fusil en la trinchera. Son como atletas que se anotaron una maratón sin descansar la noche anterior o yendo mal desayunados. ¿Cómo se puede ser tan descuidado? Pero pasa muy seguido. Hay otro caso preocupante, el de muchos creyentes que se aferran a sus miedos y no hablan las verdades bíblicas cuando tienen que hacerlo. Y no por no estar lo suficientemente preparados cuando sí lo estaban, sino porque están más enfocados en si ellos pueden o no pueden lograrlo y no confiando en la provisión y la fortaleza que Dios les brinda por medio del Espíritu Santo. Ahora, estos son solo ejemplos, se te pueden ocurrir muchos otros a partir de estos principios. Ahora, ¿cuál es el punto? Que para ser de utilidad en su viña no se requiere solo la disposición del obrero, sino que ese obrero haga las cosas en obediencia tal y como el Señor de la mies lo ordena. No solo en las tareas habituales, sino también, como se está explicando en este pasaje, cuando surgen contingencias en la tarea. ¿Cómo hacer caso omiso en esas circunstancias? Es incluso cuando más atentos debemos estar porque son los momentos en que estamos en mayor riesgo de no cumplir con el trabajo. Seamos conscientes de esto, por favor. Hay otra reflexión que me surge que tal vez a algunos les inquiete también. Es probable que algunos piensen, pastor, ¿por qué no me siento identificado con estas verdades? ¿Por qué veo en mi vida y no encuentro que sufra hostilidad con las personas del mundo, ni rechazo, ni ningún tipo de persecución personal? Por ello hay creyentes que en esta tarde estén diciendo por dentro, pastor, a mí no me pasa nada de todo esto. No me está aconteciendo de tener que usar esta instrucción de Jesús. Gracias por comentarla, yo sé que a alguno le va a servir acá, pero a mí no me sirve porque no me paso de nada de todo eso. ¿Por qué no me pasa nada de todo esto, pastor? Bueno, pienso que en muchos casos puede haber una explicación que no sea tan complicada. Si bien no en todos es igual la realidad que Jesús plantea en esta porción, es cierto también que a algunos no les pasa lo que Él indica acá, porque, por así decirlo, escuche, los lobos no detectan a quienes no se identifican como ovejas. ¿Se entiende?
Hay muchos cristianos que pasan tan desapercibidos en los ámbitos que se manejan en cuanto a su fe, que difícilmente van a encontrarse con la hostilidad del mundo que los rodea. Son creyentes inofensivos, orientados por lo general a actuar y hablar como el mundo lo hace, obrando en cada ocasión dentro del patrón de lo políticamente correcto de acuerdo a los estándares del mundo y no de acuerdo a los patrones bíblicos. A estos creyentes no les acontece nada de lo visto, esencialmente porque su neutralidad no los exhibe como lo que deberían ser, representantes de Cristo entre los hombres. No van a la guerra porque siempre están ahí en la trinchera. Es obvio que una actitud así los aleja del rechazo, de la persecución que otros creyentes pasan en este mundo. Esta manera de vivir evidentemente es tentadora porque es confortable. Es una manera tranquila, nos aleja de la mayoría de los conflictos en el mundo. Pero el punto es, ¿acaso pueden decir que una actitud así o con una actitud así están siendo fieles en el servicio cristiano? Pensalo de este modo. Si en una ocasión donde todo se presta para dar testimonio de tu fe, en vez de hacer la vista gorda, decí lo verdadero, ¿qué va a pasar? Un ejemplo, a ver, para ilustrar esto. Imagínate, la próxima vez en tu trabajo, la hora de descanso, ¿no? Están ahí todos sentados con los muchachos, estás sentado en una fábrica, donde sea, estás sentado ahí y en vez de unirte a las quejas de ellos, de tus compañeros, o de quedarte callado cuando se quejan de que su jefe maligno los obliga a trabajar, ¿no? Las 5 horas que tienen que trabajar, las 8 horas, ellos empiezan a quejar, decir, este es malvado, no nos deja descansar como nosotros queremos, ¿no? Y vos antes decías, tienen razón, nos tienen que dar más horas de descanso, ¿no? Y en vez de eso le decís, bueno, pero no está mal que nos exija que trabajemos. La Biblia dice que tenemos que ser fieles y esforzar nuestro trabajo. ¿Qué pensás que cómo te van a mirar los otros? ¿No? O si en la universidad, imagínate, joven, empezás a escuchar que muchos en tu clase están de acuerdo con un profesor que enseña que no existen verdades objetivas, aunque eso en sí mismo lo es, y vos respetuosamente le decís que no está de acuerdo porque la Biblia sí es una verdad objetiva. ¿Cómo pensás que algunos van a tomar tu opinión aunque sea respetuosa? ¿Qué pensarán tus compañeros? ¿Qué pensará tu profesor? ¿Se imaginan todas estas cuestiones? Son solo casos hipotéticos, se te pueden ocurrir muchos más. Estoy inventando, pero creo que ustedes entienden el punto. ¿Cómo será la reacción de los que nos rodean? Yo me imagino que muchas personas no te van a ver de la misma forma. Algunos te van a rechazar, te van a odiar, dirán muchas cosas de vos mintiendo. Pero aunque esta situación no sea linda, agradable, la realidad es que vas a ser bienaventurado. ¿Te acuerdan? Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurado soy cuando por mi causa, nuevamente, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque vas a estar cumpliendo la voluntad del Señor. Porque en tu vida sí se verá uno de los rasgos característicos de un ciudadano del reino de los cielos. Y porque aunque muchos te desprecien, no faltará la ocasión en que Dios use tu servicio fiel como un medio para que alguien reconozca tu bancarrota espiritual, su necesidad de Cristo y venga a Él en arrepentimiento y fe. Así ha sido, hermanos, a lo largo de la historia. Cuando más la iglesia fue perseguida, más personas venían a la fe en virtud del testimonio fiel de aquellos que fueron hostigados y perseguidos por causa de Cristo. Como bien dijo Tertuliano, un teólogo famoso allí en el siglo II, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Hermanos, que sean nuestros sufrimientos por causa de Cristo el privilegio y la oportunidad que Él nos otorgue de ser un testimonio fiel para el mundo y aquello que Él use para que otros pecadores vengan a sus pies.
Finalmente me gustaría hablarle a aquellos que todavía están lejos de Dios. Claramente por lo que oís, amigo, amiga, la vida de los cristianos puede ser dura y complicada en este tiempo. Pero déjame decirte una cosa, la vida sin Cristo es infinitamente peor. Porque las aflicciones del tiempo presente para los creyentes no son comparables con la herencia eterna que les espera. En cambio, ningún dolor actual tiene paralelo con el castigo eterno que les espera a todos los que no hayan arreglado su cuenta con el Señor antes de irse de este mundo. No importa si nunca te importó el cristianismo, si estás acá solamente niño, jovencito, porque tus papás te trajeron y no te queda otra, o si sos alguien que solamente has abrazado superficialmente la fe cristiana, pero seguís viviendo bajo el control de tu propia vida, sin rendirte a Cristo. De uno u otro modo, como sea, estás en peligro igual, lo reconozcas o no. Porque sabés que la Biblia dice que el lago de fuera les espera a todos los que no estén inscritos en el libro de la vida. Así dice Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso le cabe por igual a todo el que no haya recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna. No importa la condición más o menos religiosa que haya estado. Pero el Evangelio también en esta tarde presenta la única esperanza para tu alma. La obra redentora de Jesús, el Mesías, provee salvación para los pecadores. Él nació de una virgen, vivió una vida perfecta. Murió en la cruz como sacrificio sustitutivo por nuestros pecados. Resucitó al tercer día con poder. Ascendió a los cielos y muy pronto volverá para juzgar a vivos y muertos, para recompensar a cada uno según sus obras y para encontrarse con su pueblo que ansiosamente le espera. La pregunta que me toca hacerte, querido oyente, es: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo tu vida sin considerar cuál será tu destino eterno? ¿O vendrás hoy a Cristo en arrepentimiento y fe para recibir la salvación de tu alma? Este asunto es crucial. Reconciliate hoy mismo con Dios. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradezco por tu palabra tan preciosa, habla en nuestras vidas. Qué preciosas estas instrucciones que nos das acerca de los padecimientos que sufrimos, cómo afrontarlos, sabiendo que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás. Ayúdanos a considerarlo, a ser sabios, prudentes y sencillos, a ser cuidadosos, prestar atención, tener muy presente todas estas realidades, a no preocuparnos, sino confiar en tu ayuda, en tu sustento, en tu provisión para los momentos de prueba. Guíanos a toda verdad, ayúdanos a ser fieles, Señor, para poder alcanzar a las vidas que te necesitan. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.